13 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos permites disponernos a escuchar y meditar, reflexionar en tu palabra que es vida, tu palabra que transforma. Enséñanos a ser obedientes y a tener una correcta actitud ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder discernirla y aplicarla ahí en el trabajo, en casa, en nuestra vida personal e íntima, y que fortalezca nuestra fe y nuestra comunión contigo. De eso se trata, Señor, que tu palabra sea prioridad en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con esta serie, la cuarta entrega de una serie que se llama, ¿cómo se llama? Los 5 propósitos de la iglesia. Los 5 propósitos por los cuales existimos nosotros, como pueblo, como congregación, como familia espiritual, existimos para 5 propósitos. ¿Cuál es el primero? Adorar a Dios, adorar a Dios. Nuestra vida tiene que ser un continuo estilo de vida de adoración a Dios. Número 2, el compañerismo. Existimos nosotros para hacer amistad, hacer buenas relaciones, hacer equipo, de esta manera amándonos unos a otros, y el mundo conocerá que nosotros somos seguidores de Cristo cuando tengamos buena relación entre nosotros. Número 3, evangelismo. Existimos para compartir, para proclamar, para llevar el precioso mensaje de buena noticia de que Cristo, de que somos pecadores, de que Dios vino a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo pagó nuestros pecados, y de esta manera tenemos nosotros, por la fe y el arrepentimiento, vida eterna, oportunidad de conocer a Dios, oportunidad de no irnos al infierno, sino conocer a Dios por toda una eternidad. Y esto es evangelismo. Existimos para que las personas conozcan que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, a través de nuestra manera de ser y de vivir. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a estar hablando entonces de ministerio, que significa también servicio. El servicio, nuestro servicio. El servicio es un arma de 2 filos. El servicio, el ministerio. Decimos, todos debemos de estar involucrados en el servicio, en el ministerio, ser parte de. Si no sirves, pues no vas a crecer. Si no te involucras, no vas a experimentar el asunto de la madurez cristiana. Si no te involucras, etcétera. Y continuamente hemos predicado y hablado acerca de las motivaciones del servicio. ¿Por qué tienes que servir? Porque amas a Dios, porque estás agradecido con Dios, porque Dios es tu Señor, porque ahora tu vida le pertenece a Él, porque Él te manda que hagas muchas cosas y obedezcas su palabra y sirvas dentro de la iglesia, etcétera. El servicio, una infinidad de temas que pueden surgir con respecto al servicio cristiano. Servicio bíblico, el servicio en la iglesia, el servicio del Hijo de Dios, y podemos poner muchos títulos con respecto al servicio y el ministerio. Pero también ese puede ser un arma de 2 filos. Hemos enseñado que el servicio también puede ocasionar que nos volvamos religiosos, que nos volvamos cerrados, grupo legalista y fariseo, de que solamente a través del servicio es como se manifiesta la espiritualidad,
como se manifiesta el amor o la gratitud del cristiano. Solamente es a través del servicio. Y entonces cuando ven a una persona servir todos los días, estar activo, enseñar, ser ujier, estar en la alabanza, estar aquí, estar allá, predicando, grupos familiares, decimos, ah, qué espiritual es. Decimos, ah, qué amor a Dios tiene. Decimos, ah, yo quisiera ser como esa persona que ama a Dios, sirve a Dios y lo hace con todo su corazón. Puede ser un peligro porque no conocemos su corazón, porque no conocemos sus motivaciones, porque no conocemos realmente cómo está su relación con Dios. Y lo central aquí es cómo estás tú y Dios, cómo estoy yo en mi comunión con Dios, cómo te sientes cuando estás solo, cómo te sientes cuando estás aquí adorando a Dios, cómo te sientes cuando estás con tu familia o con un grupo de amigos que no son cristianos. ¿Cómo te sientes tú en tu vida y relación, comunión con Dios? ¿Sientes que eres un instrumento en las manos de Dios? ¿Sientes que le estás sirviendo tu vida para el propósito por el cual Dios te ha llamado o ha llamado a la iglesia para poder hacer equipo y poder servir? ¿O cuál es el propósito de servir? ¿Por servir para que otro me vea? ¿Sirvo para que otro vea que yo sí conozco? ¿Sirvo para que otro vea que yo sí soy puntual? Etcétera. Pues necesitamos nosotros hablar mucho tiempo acerca del servicio para dar respuesta a todo esto. Pero el servicio es un arma de dos filos. Es una espada de dos filos. O una persona puede tener un servicio humilde, sencillo, ahí que no sea muy visto su servicio, pero con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, con un corazón entregado. Y podemos ver a otro extrovertido, podemos ver a otro hablando, diciendo, predicando, gritando, cantando, pero con una mala relación con Dios. Y entonces yo creo que necesitamos nosotros entender que el servicio tiene que tener un equilibrio entre una comunión con Dios, la relación con Dios, y de ahí que se desprenda un servicio agradable delante de Dios. No para que me vea el pastor, no para que los líderes me observen, no para que en el nivel yo pueda pasar, ¿verdad? En el nivel de capacitación, donde es un requisito ya involucrarme en un servicio, entonces yo ya pueda pasar y que mi maestro vea que ya estoy sirviendo. ¿Por qué voy a pasar? Porque ya estoy sirviendo, o voy a servir para pasar el nivel. Estamos equivocados en ese sentido, porque el servicio es parte de la naturaleza de la iglesia. El servicio, y hablamos el servicio primeramente de Jesús cuando lava los pies, y hablamos del servicio en muchas partes de la Biblia donde podemos ver que dice Jesús, yo no he venido a ¿qué? Marcos 10:45, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Por eso dicen ahí algunos que es por muchos, no por todos, por muchos. Y entonces hablar del ministerio y del servicio, a lo cual nosotros debemos de participar, es importante participar. Y aquí les vamos a estar diciendo, involúcrate en un servicio. Les vamos a estar comunicando continuamente, tienes que servir. En esta congregación Unifam Coacalco tiene usted que servir. ¿Quiere crecer? Tiene que involucrarse. Tiene que saber qué significa el poder honrar a Dios a través del servicio dentro de la iglesia. Y vamos a analizar 3 aspectos por los cuales necesitamos entender algo del servicio cristiano, del servicio bíblico y del servicio que estamos haciendo aquí en esta congregación. Entonces, basado en Hechos capítulo 13, vamos a introducirnos en el pasaje y vamos a ver qué Dios nos ha preparado para hoy. En primer lugar, el servicio o el ministerio es modelado por el liderazgo. Dice el versículo 1, ahora, ¿cuál es el contexto de Hechos capítulo 13? Hechos capítulo 13, estamos ya pasando ahí a una transición de la predicación en Jerusalén, en Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra, que habla de las naciones, de los gentiles y demás, ¿verdad? Entonces, la iglesia, en esta iglesia de Hechos capítulo 13, ¿cómo se llama la iglesia? ¿O en qué lugar está la iglesia? Se llama Unifam. ¿Unifam qué? Antioquía. Unifam Antioquía, una comunidad gentil en su mayoría, aunque la estrategia de Pablo siempre era hacia los judíos y ahí les hablaba, etcétera, pero estamos hablando de no judíos, estamos hablando de una comunidad dominada por el Imperio Romano, pero también tenemos ahí parte helenizada, muy griega, ¿no? La parte de esta parte de Asia Menor. Entonces tenemos Antioquía. ¿Es Antioquía de Pisidia o Antioquía de Siria? Ah, ¿verdad? Hay dos Antioquías. Siria estaba hacia arriba, Damasco. Pisidia estaba más a la izquierda, griega. ¿Sí? Y esta Antioquía se caracteriza, esta iglesia que estaba en Antioquía, ¿por qué? Porque por primera vez se les llama ahí ¿a quién? A los creyentes se les llama cristianos. Cristianos. Ya tenemos ahí el asunto de todavía no sale el apóstol Pablo, ni Bernabé, ni Silas, ni Juan Marcos a hacer ningún viaje misionero, pero dice la palabra de Dios que ahí estaba la iglesia y que ahí estaban ciertos líderes, ¿verdad? Había cierta actividad en la iglesia. Entonces ya tenemos que se llama iglesia, ya tenemos que ahí el antecedente que se les llama por primera vez cristianos, ya tenemos que ¿qué están haciendo ahí? Versículo 1, ¿qué dice? Había, ¿en dónde? Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Y da una lista, ¿verdad? Da una lista. Muy bien, ¿qué significa? A ver, vamos a de manera lógica poder imaginarnos esta congregación que está en Antioquía, fuera totalmente lejos de Jerusalén, de la iglesia de los apóstoles. Está una iglesia por ahí lejana y está en actividad. Ya es una iglesia, parece que está organizada. ¿Cómo ven ustedes? ¿Organizada o desorganizada? Organizadita, ¿verdad? No dice que hay una jerarquía, no dice que hay un pastor, un anciano que estaba al frente o que estaba dirigida por los apóstoles de Jerusalén y ellos se sometían a la autoridad de los apóstoles. No dice nada de eso. Nada más dice que había una iglesia donde había ahí profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que predican, sí, en el sentido, recuerde que la profecía, en el sentido que nosotros la entendemos, tiene dos aspectos, que es el profeta que habla el futuro de lo que ha de suceder mañana, y el profeta que predica la palabra, que también es muy parecido, que predica la palabra de Dios, también se le llamaba profeta. Entonces, había profetas y había maestros, y yo creo que había otras actividades ahí, pero resalta estas dos. Y luego da una serie de nombres. ¿Quién estaba ahí? Bernabé. ¿Ubican a Bernabé? ¿Quién es? El mentor de Pablo, el que lo lleva a Jerusalén, lo presenta a los apóstoles y le da oportunidad, le tiene paciencia y demás, lo cuida y lo disipula y le enseña. Bernabé a Pablo, ¿sí? Está Bernabé, ¿quién más está? ¿Simón? ¿Cuál Simón? El negro, el Níger, Lucio, nombres griegos, ¿sí? Más o menos, helenizados, y Saulo. Están ahí ellos. Entonces, cuando hablamos del servicio, del ministerio, estamos hablando de que debemos ver
en las iglesias cristianas, al liderazgo de la iglesia, el pastor, diáconos, ancianos, escúchenme bien, modelar el servicio. Necesitamos modelar el servicio. No podemos decirles a los cristianos que van integrándose a la iglesia que comiencen a servir cuando el liderazgo no está sirviendo. Necesitamos modelar el servicio. Necesitamos entender qué significa esta parte de que cada uno haga lo que tenga que hacer en los dones que Dios le ha dado, las habilidades que Dios le ha dado, y entonces ahí cuando el liderazgo está funcionando de una manera correcta, las demás personas no habrá dificultad en que las personas comiencen a servir, porque estamos modelando la actitud, estamos modelando la puntualidad, estamos modelando cómo lo hacemos, cómo le servimos a Dios, y las personas que van llegando dicen, wow, yo quiero servirle a Dios, porque veo que el liderazgo de la iglesia sirve a Dios con amor, sirve a Dios con responsabilidad, sirve a Dios con puntualidad, con una bonita actitud. Y de eso se trata. Entonces, lo que vemos aquí en Antioquía, en primer lugar, es que el ministerio es modelado por el liderazgo, el servicio. Había personas que enseñaban, que profetizaban, que predicaban. Y yo creo que había un sinnúmero de ministerios en este lugar, pero dice, había en este lugar. Y da los nombres de las personas, de tal manera que esto es un principio para que lo aprendamos nosotros. No solamente en la iglesia, sino en casa, en el trabajo. ¿Cómo está nuestra manera de trabajar, que es un servicio? ¿Cómo está la manera de servir? ¿De qué manera aportas un granito de arena para que las cosas funcionen en el equipo donde Dios te ha puesto? ¿De qué manera aportas para que las cosas funcionen en la iglesia? Y esto es una situación de actitud, de saber que todos somos importantes, que todos somos necesarios y que Dios se ha fijado en cada uno de nosotros para que podamos cumplir esa función. Pero si el liderazgo no asume esa responsabilidad, la situación se va a complicar. ¿Se imaginan que en la iglesia de Unifam Coacalco los líderes les dijéramos, tenemos un devocional a las 9 de la mañana, vénganse todos porque queremos orar y queremos que Dios nos bendiga y queremos que cada domingo estar todos en un mismo canal, en un mismo sentir, y que Dios nos bendiga y nos ayude? Y que los líderes no lleguemos a ese devocional, o lleguemos tarde, o lleguemos enojados, o lleguemos de mala gana ahí peleando. ¿Cómo lo verían los demás servidores? Como los demás servidores son santos, dicen, yo no juzgo, cada quien sabe. Bueno, ¿qué dirían en otra iglesia? Dios sabrá por qué se le hizo tarde al pastor. No, regularmente, ¿cuál es la actitud? Si ni el pastor llega tarde, llega temprano. Si ni el pastor llega temprano. Si ellos no lo hacen, ¿se observa? ¿Sí? Las personas tendemos a observar a los líderes, tendemos a observar a la persona que está ahí al frente en un ministerio, el líder de Ujieres, el líder de alabanza, el líder de los maestros de infantil, el líder de esto, el líder de aquello, y siempre, ¿verdad? Estamos observando a las personas, y cuando algo no funciona bien, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a hablar, comenzamos a murmurar, comenzamos a decir. Pero si el liderazgo, si el servidor de la iglesia tiene una buena actitud, un buen servicio, un buen testimonio, amor a Dios, esas cosas se van a eliminar. Y eso es lo que queremos, que dentro de lo que nosotros existimos para servir a Dios, lo hagamos correctamente. Y vamos a prevenir cualquier situación en un futuro siendo responsables, viniendo con una correcta actitud. Si usted sirve, no es porque lo obligan, ¿o sí? ¿En esta iglesia lo obligan a servir? Diga la verdad. Si no, no pasa el nivel.
¿Sí o no? Sirve, si no, no pasa el nivel. Así es de que sirve de mala gana o de buena gana. O sirve por pasar el nivel o porque Dios le está diciendo que sirva. Ahora, hay cristianos que tienen años y no sirven. Y se les dice, el mandamiento de Dios es de que te involucres, que des fruto, que puedas tú poner tu vida en las manos de Dios. Y dice, sí, yo soy cristiano. Y yo creo que Dios me está llamando al servicio. Y yo creo que si no sirvo, pues no sirvo para nada. ¿Sí o no? Pero nunca sirven. No sirven. ¿Cómo? ¿No se sienten incómodos con este tipo de prédicas? Bueno, a todos se acostumbra uno, ¿no? A veces es incómodo el que te estén diciendo que hagas algo y tú sabes que lo tienes que hacer, pero nunca lo haces. Y entonces el liderazgo es el que tiene que motivar a la congregación a dar un servicio de excelencia, a dar un servicio atractivo, a que las personas deseen involucrarse en la obra, involucrarse en lo que Dios está haciendo. Nosotros estamos involucrados en lo que Dios está haciendo a todo alrededor, en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo alrededor. Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, pero está trabajando en el corazón de muchas personas a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que unirnos solamente y decirle a Dios, aquí está mi vida, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué? ¿Porque tengo que pasar el nivel? No, porque te amo, Dios. Porque tu palabra lo dice, mi vida te pertenece a ti. Yo quiero ser un buen cristiano, genuino, sincero, entiendo tu palabra, entiendo que mi vida la compraste con un alto precio y ahora me debo a ti. Y si me dices que me involucre y sirva y que me pare más temprano y que entonces deje ciertas actividades que no te honran y entonces que dé buen testimonio y entonces que yo comience a involucrarme, a dedicar más tiempo para ti, lo voy a hacer porque sé que eso es bueno. No es lo que me gusta, es bueno y es correcto. Y entonces eso es madurez. Dejar de hacer lo que a ti te gusta y comenzar a hacer lo correcto. Pero, ¿usted cree que el liderazgo es clave? ¿Usted cree que en la iglesia el pastor, ancianos, diáconos, líderes de ministerio es clave para que todo mundo se involucre? Sí. Sí. Así es de que, líderes, hagámoslo bien. Sigamos sirviendo. Número 2, segundo aspecto, basado aquí en lo que observamos en la iglesia de Antioquía. Ya vimos que había profetas, maestros sirviendo por nombres, y ahí está Bernabé y Saulo, que más conocidos, ¿verdad? Número 2, el ministerio es un llamado de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Eso de ministrando, ¿qué significa? Sirviendo, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Estaban activos, pues. Estaban involucrados en todo. Y dice que ayunaban. ¿Qué más? Les dijo el Espíritu Santo, escucharon la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dijo: apártenme a 2 de estos. ¿A quién y a quién? A Bernabé y a Saulo. Esto nos habla de otro principio. De otro principio del servicio. Es que el servicio tiene que ser un llamado. Un llamado de Dios a tu vida. Un llamado personalizado de Dios a tu vida. Dios usa algunas veces las estructuras de la iglesia. Ministerios, liderazgos, pastores, ancianos, diáconos, líderes, para invitarte, como ahora lo estamos haciendo. Pero en realidad, ¿quién es el que te invita? Dios. Y tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo.
Y si en este momento tú estás sintiendo que Dios te está llamando y apartando para el servicio que Él tiene especial para tu vida, pon atención y sé sensible a lo que el Espíritu Santo te está dando, te está invitando. Es un llamado, el llamado de Dios para servir, el llamado de Dios. Ahora, si algún personaje importante en este mundo, importante para ti, dígame un personaje importante para usted, que diga yo lo respeto, yo trabajaría con él, yo estaría con él ahí colaborando. Dígame un personaje mundial o nacional que usted respete. Dígame. ¿No? ¿No tiene un personaje así que diga? Ay, sí, Dios. Muy espiritual. ¿Alguien? ¿El presidente, el Andrés Manuel? Entonces, ¿quién? ¿Un artista? Un maestro, un empresario, ¿quién? Alguien que usted diga, yo, si él me llama, yo estaré ahí. ¿Quién? Guillermo del Toro, un productor de cine, cristiano. No es cristiano. Ese es Paco, Paco del Toro es cristiano. Guillermo del Toro. Si Guillermo del Toro te dijera, ¿sabes qué, Juan Jesús? Quiero que trabajes conmigo. Deja todo lo que estás haciendo y te quiero involucrar, quiero que seas mi mano derecha. Así es de que te espero mañana lunes a primera hora a las 9 de la mañana en mi oficina. ¿Qué harías? ¿Lo dejarías todo? ¿Sí? Y cuando alguna persona, bueno, aquí siempre exageramos, ¿verdad? Decimos un personaje importante o algo y demás. Pero en realidad el trabajo, ¿verdad? El trabajo que tienes cotidianamente, el día mañana, tienes cosas que hacer mañana, cosas importantes que hacer mañana, o tal vez hoy, en la noche, no lo sé. Pero son cosas importantes que dejas todo por hacer tus cosas importantes. A lo que voy es que el llamado de quién es. El que te compró. Te está llamando el que es el dueño de tu vida. El que te rescató cuando estabas muerto, te dio vida y te encontró cuando estabas perdido. El creador del universo. El que todos los días te sustenta y al cual tú le llamas Señor y Salvador. Él te llama y te dice, quiero que colabores conmigo. No solamente muere en una cruz, resucita. No solamente derrama de su espíritu para que tú puedas tener salvación, sino que te invita a ser colaborador de Él en el extendimiento de su reino en este planeta. Te invita a servir, a colaborar en el proyecto, en la pasión de Cristo en la cruz del Calvario, y nos invita a ser parte de la gran proclamación de la mejor noticia que existe en el universo. Y nosotros nos resistimos. Porque tienes cosas importantes que hacer. Porque alguien más importante que Dios te está llamando a hacer cosas más importantes. Y entonces, en segundo lugar, podemos ver que el Espíritu Santo les dijo al liderazgo de la iglesia, o le dijo a la iglesia en general, apártenme a 2 personas porque yo tengo algo para ellos. Y les dio los nombres. El llamado de Dios es importante. Es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida para que nos involucremos y nuestra vida, escúchame bien, nuestra vida tenga sentido. Nuestra vida seguirá siendo vacía, seguirá siendo vana, seguirá siendo superficial, seguirá siendo una vida buena para nada, mientras nosotros hagamos nuestra santa voluntad.
pero comienza a tener sentido cuando nos sujetamos a nuestro Señor y Salvador y entendemos que para eso hemos sido creados. Porque Dios derrama habilidades, dones espirituales, bendiciones en tu vida para que las uses para su servicio. Y cuando tú lo haces, te sientes un verdadero instrumento en las manos de Dios, como madre, como padre, como trabajador. Donde quiera que te encuentres te vas a sentir pleno porque estás en el centro de lo que Dios quiere para tu vida. Y debemos de ser sensibles al llamado de Dios. No es de cualquier persona, es el llamado de tu Creador, el llamado de tu Señor, Salvador, de tu Dios. Porque Él te está llamando para el servicio en el cual Él ya tiene destinado. ¿Cuál es? El que Dios tenga destinado para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Lo vamos a ver ahorita. Pero dos cosas son importantes. Que dentro de la congregación cristiana el liderazgo necesita modelar, eso que ni qué. En segundo lugar, que tiene que ser un llamado personal. Un llamado de Dios. Si tú no acudes al llamado de Dios, no acudirás al llamado del pastor, no acudirás al llamado del líder de Ujieres o del líder de alabanza que digan: necesitamos más en la alabanza, necesitamos más que aprendan instrumentos, o de la líder del ministerio infantil: necesitamos más maestros y maestras. ¿Quién dice yo? Más que el llamado de un líder, escucha la voz de Dios. No sea que te estés resistiendo a lo que Dios te está llamando. Muchas veces decimos que el llamado al servicio tiene que ser un servicio que disfrute usted, que le guste, y es verdad. Dios mostrará eso. Pero cuando hay necesidad, hay veces que aunque no te guste, cuando hay algo que hacer y se tiene que hacer, aunque no te guste, por obediencia a Dios. Y si ves que hay una necesidad dentro de la iglesia a la cual tú perteneces y dices no, pues estamos en problemas. Si Dios te llama y tú le dices no, el problema es una relación, una mala relación con Dios. Si Dios te dice que quiere hacer de ti un instrumento de servicio y tú le dices que no, pues entonces tú y Dios tendrán que arreglar cuentas, tarde o temprano. Ese es un asunto entre usted y Dios en lo personal. Pero en la iglesia se refleja esa actitud y esa situación. Y en tercer lugar, el ministerio es bajo la cobertura, fíjate bien, la cobertura de la iglesia. Y eso está delicado, porque muchos creen con respecto a la iglesia. El ministerio es bajo la cobertura de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 3? Ahora sí. ¿Y después de qué? De haber orado, ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? A Saulo y a Bernabé. ¿Y quién los despidió y quién les impuso las manos? La iglesia. La representación, ¿verdad? La iglesia. Si había una representación, pues qué bien. Pero fue la iglesia. Si había un pastor, un anciano, un diácono encargado, no lo sabemos, nada más dice profetas y maestros, o líderes en general. Pero aquí tenemos que alguien los envió. Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero alguien les impuso las manos y los envió. Este de los envió, ¿fue el Espíritu? El Espíritu, no, aquí los envió. ¿Quién es? ¿Quién es? Los despidieron. La iglesia. La iglesia. Ahora dígame usted, ¿la iglesia es importante? Cristo murió por su iglesia. Le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué?
Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Sí o no? Ahí donde Pedro se constituyó el primer papa. ¿Sí o no? Sí, sí. Así le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, no, perdón, ¿y sobre qué dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo. Bueno, ahorita luego hablamos del papado, ¿no? Pero la iglesia es de Cristo. ¿En qué sentido entonces tenemos la cobertura de la iglesia si nosotros somos la iglesia? El dueño es Cristo. Nadie es dueño de esta congregación sino solamente Cristo. Él es la cabeza, como dice el apóstol Pablo. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Somos un organismo vivo, no una organización. No somos una organización ni en el sentido de ¿cómo se llaman estas organizaciones para levantar el ánimo? Optimistas. No somos ni optimistas, ni AA, organizaciones empresariales o políticas o filosóficas. Somos un organismo vivo. Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo con muchos miembros vivos. Esto es la iglesia. Somos el conjunto de personas que regularmente nos reunimos para adorar a nuestro Dios, organizados en diferentes prácticas que tenemos para llevar la palabra de Dios a los confines del mundo como obediencia a su palabra. Eso es la iglesia, para eso existimos y Él es nuestro Señor. Y dice aquí la palabra de Dios que la iglesia envía a la plantación, a los misioneros. Y posteriormente, ese primer viaje misionero de Pablo, cuando los envía, aquí en Hechos 13, se va Pablo y Bernabé a plantar iglesias, a predicar la palabra. Pablo y Bernabé, ¿a dónde regresan? ¿A Jerusalén? ¿Regresan a Samaria? ¿A dónde regresa Pablo y Bernabé a entregar y rendir cuentas? Antioquía. Porque era su iglesia, la iglesia que los envía. Y ahí es donde ellos rinden cuentas. Y ahí es donde hay una estructura que de alguna manera a veces se distorsiona por querer ejercer el poder por el poder, por querer someter a otros, por querer ver que hay alguien que tiene más poder, como el pastor, ¿sí o no?, que otros. Y se distorsiona esta jerarquía que hemos creado, pero no se trata de eso. Se trata de ir juntos en equipo, trabajando en lo que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros con diferentes funciones, diferentes dones, y cada uno hacerlo con excelencia para nuestro Dios, pero bajo la cobertura de la iglesia. Así es de que hay muchas personas creyentes que dicen: yo puedo servir a Dios fuera de la iglesia. Solo. Sí, puedes servirle solo, pero es la voluntad de Dios. Es el orden que Dios establece en la palabra. La iglesia es importante. La iglesia, por eso cuando el Señor Jesucristo hablaba de mi iglesia, dice: y lo que ate en la tierra, así le dijo a Pedro, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que ates, lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. No, al revés, ¿no? Algo así parecido. ¿Qué significa eso de las llaves? ¿Qué significan las llaves para Pedro? Pedro representa la iglesia. ¿Y las llaves? Eso de que ates, por eso andan desatando y atando demonios, ¿no? ¿Qué significan las llaves? Cuando atas, autoridad. Las llaves significan autoridad. Dios delega autoridad a la iglesia. Lo que hagas aquí, yo lo voy a respetar. Lo que Dios les encarga al liderazgo de la iglesia, a la iglesia en general,
Lo que tú hagas y decidas aquí, lo voy a respetar, porque yo te pongo ahí y te delego autoridad. ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad! Cada vez que nos reunimos los líderes, oramos y decimos, Señor, danos sabiduría. Somos muchas veces injustos, juzgamos de maneras equivocadas, vemos mal las cosas. Necesitamos de tu ayuda para poder tomar decisiones, para poder hacer las cosas que a ti te agradan. Nos has puesto aquí en este liderazgo y queremos hacerlo bien, porque un día nos vas a pedir cuentas de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Necesitamos nosotros entender que la cobertura de la iglesia es importante. Necesitamos saber que el cobijo de la cobertura de una congregación, de un cuerpo, de una familia espiritual es importante. Eso nos da identidad. Nos da identidad. ¿Quiénes somos? Como congregación, ¿quiénes somos? Y los miembros de la iglesia no van a decir, yo voy a una iglesia que está por allá en Guillermo Prieto, esquina con eje 3, en la esquina de Canosas. Allá, o sea, si usted es miembro de la iglesia y dice, yo voy a esa iglesia que está allá, o usted dice, mi iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia donde Dios me ha puesto ahí para servir, para honrarle, predicarle, etcétera, se llama Unifam Coacalco, la mejor iglesia que existe en el universo. Esto, ¿cómo ve usted la iglesia? ¿Cómo tiene un sentido de pertenencia? ¿Usted pertenece? ¿Es parte de? ¿O dice, no, la iglesia, esa iglesia, no, esa iglesia, aquella iglesia, esta iglesia, aquella iglesia, esa iglesia, o mi iglesia? Y también nos da un sentido no solamente de pertenencia, sino doctrinal, de doctrina, de identidad doctrinal. Porque de veras, ¿se han dado cuenta cuántas doctrinas hay? ¿Cuántas iglesias con la diferente doctrina, una distorsionada y otra centrada como nosotros, ¿no? Doctrinas tremendas, donde la gente busca el espectáculo, la gente busca el show, la gente busca el milagro, la gente busca algo más allá de lo que podemos ver nuestros ojos y nuestros sentidos. Gente cayéndose, vomitando, haciéndole como perro y como gato, diciendo que es la manifestación del Espíritu. ¿De dónde sacan eso? Debemos de tener una identidad doctrinal, cuidar esa sana doctrina. Y de esta manera que la gente sepa que aquí hay una iglesia seria, que aquí hay una iglesia en la cual pueden venir y pueden encontrar servidores, serviciales, con una bonita actitud de querer y entender lo que Dios tiene para nuestras vidas y para la vida de los que están allá afuera. Porque nosotros venimos de una vida totalmente distorsionada y Dios está trabajando con nosotros, restaurando, bendiciendo, ayudándonos continuamente a ser mejores matrimonios, mejores padres, mejores hijos, dejar los vicios, dejar lo mal hablado, dejarle la violencia, dejar tantas cosas que venimos arrastrando, porque mucha gente a nuestro alrededor está padeciendo de eso. Y nosotros no nos vamos a persignar diciendo, apártate de mí, Satanás. No vamos a hacer eso. Venimos de este contexto, convivimos con personas así. E incluso muchos de nosotros estamos batallando con muchas situaciones de pecado. Así es de que nosotros no nos demos aires de grandeza ni aires de perfección, porque Dios está trabajando en nuestras vidas como lo quiere trabajar en mucha gente. Y cuando la gente observe a una iglesia con un servicio sincero, con un servicio a Dios, motivado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo, y con la cobertura de una iglesia organizada, de un orden, que necesita la gente ver un orden. La gente a nuestro alrededor, San Pablo, Héroes, Villa, ¿cómo se llama aquí? CTM o Real de Tultepec, deben de saber que Unifam Coacalco es una iglesia seria, una iglesia donde se enseña sana doctrina, una iglesia donde puede llegar confiadamente y puede crecer en lo espiritual.
donde aquí podemos nosotros tocar los temas para matrimonio, para atención a los hijos, para poder avanzar juntos en cualquier situación. Creemos que Dios sigue teniendo el poder, creemos que Dios sigue sanando a los enfermos, creemos que Dios sigue haciendo milagros, creemos que Dios hace prodigios en medio de su pueblo, pero en medio de una identidad de iglesia. Amén. 3 cosas que podemos observar en Antioquía: un liderazgo modelando y sirviendo. En este liderazgo que está modelando y sirviendo, Dios llama a todos, o de manera especial y por nombre. A todos nos llama, a todos, no, ninguno va a quedar fuera. A unos para servir afuera, como nosotros tenemos la experiencia de muchos misioneros, pastores que se van a plantar iglesias, y muchos que nos quedamos aquí, pero ninguno de ocioso, ninguno de flojo, ninguno que se quede solamente a calentar una silla. Todos en un llamado de Dios, y luego bajo la cobertura y el orden que una iglesia puede dar. Busque el cobijo de la iglesia, busque la cobertura de Dios a través de un pueblo. No ande de llanero solitario, no diga a Dios se le adora donde sea. ¿Quién niega eso? ¿Dios se le puede adorar donde sea? Claro, no discutimos eso. ¿Pero por qué dicen eso? Porque no quieren ser parte de una iglesia. Cuando eres parte de una familia, te comprometes a ser parte de la familia. Y el compromiso, pues implica eso, compromiso. A muchos no les gusta el compromiso, pero la iglesia tiene que haber compromiso. Así es de que ahí está el ministerio. ¿Para qué existimos? Existimos para servir a nuestro Dios y hacerlo con una bonita actitud, puntual. Si usted comienza a servir, pues si usted no tiene servicio, intégrese a un servicio. Si usted ya está sirviendo, hágalo con una mejor excelencia cada día, con una sonrisa, hágalo para Dios. Si encuentra algún conflicto ahí con alguna persona, soluciónelo y busque perfeccionar su servicio y su ministerio. Amén. Cierre sus ojos. Incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias porque en esta tarde ya nos permites meditar un poquito, Señor, en tu palabra. La iglesia que estaba en Antioquía nos modela, Padre Celestial, algunos asuntos que tienen que ver con el servicio por lo cual existimos. Tú nos has llamado a servir y queremos, Señor, pedir que nos muestres la manera correcta de servirte. No viendo al hombre, no recibiendo, buscando el aplauso de nadie, sino el tuyo solamente, tu aprobación. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos hacerlo con alegría, con sencillez de corazón, porque tú ves el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Bendícenos, Señor, bendícenos y permítenos ser parte del crecimiento no solamente en madurez espiritual, sino en el crecimiento llevando tu palabra a los confines de la tierra, amigos, vecinos, familiares, en todo el mundo, Señor, en nuestro México y en el mundo, para que nuestro servicio sea agradable para ti. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos y permite que el servicio lleve fruto y el fruto permanezca y el fruto sea agradable ante tus ojos. Un día se abrirán los libros donde estarán todas las obras que hemos hecho y tú nos juzgarás a todos por nuestras obras. Así lo dice tu palabra, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén.